Entonces, ahora mismo quiero dar las gracias a Carlos y a Ivonne. Y a Ivonne ya la conocéis porque ha estado en muchos programas. Ella es una madre que está viviendo día a día la experiencia del aprendizaje autónomo y que además da charlas, talleres. Ahora mismo se va a ir a Vitoria durante 3 días, unas charlas para padres. Entonces, una persona muy comprometida con su blog, con una información de mucha calidad en él. Y aquí tenemos a Carlos González, que yo sé que muchos de vosotros también lo conocéis. Es un hombre que también está viviendo, no está teorizando, está viviendo la experiencia de formar a formadores, tanto a profesores como a padres. Y bueno, si alguien no le conoce, él cuenta que yo le he seguido muy directamente. Entonces él dice que se sentía encerrado en el colegio, sintiendo que no podía desplegar todo su potencial, y dice, y lo que es peor, que no podía ayudar a mis alumnos a desplegar el suyo. Entonces decide salirse del sistema y escribe un libro. Y alguien me ha preguntado cómo se llama el libro. ¿Cómo se llama el libro de Carlos González? Pues se llama 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Y la película que nace de ese libro es Entre Maestros. Entonces es una película que ha tenido bastante éxito, ¿no? Yo, el otro día, Carlos, muchas gracias por estar aquí, te preguntaba por el teléfono, que no te oíamos muy bien, ¿qué era? He dejado de oíros. No, no, justo cuando hemos hecho la pregunta, no, no la he oído. A ver si me la puedes repetir, por favor. Mira, hoy he visto un post Otra vez se ha cortado. y tú ¿Un qué? decías, Sí, el sí. conocimiento, una entrada a Facebook que tenías, donde decías que el conocimiento es aquel que permite el paso a nuestra propia sabiduría y no la somete a una autoridad Sí. exterior a nosotros. Y entonces yo, después de leer esto, yo te pregunto, para ti, ¿qué es aprender? Bueno, aprender, como todas las palabras, tiene octavas que se llama. En realidad discutimos porque no nos damos cuenta que las palabras tienen niveles de profundización, como todo, ¿no? También una planta tiene las raíces que están en la tierra y las hojas que están más elevadas. Entonces, las palabras tienen niveles de profundización. Tú puedes entender el aprender desde una forma como ha sido en el colegio, en autoridades, es decir, aprender en autoridades significa aprender lo que tu sociedad demanda para que seas su súbdito, ¿no? Eso para empezar, y además sin que tú intervengas como fuente de conocimiento. Eso es aprender, es cierto, pero una octava inferior, como las teclas de un piano, se llama un sonido grave. Entonces, claro, para tener algo melodioso tienes que tener toda la escala del piano, ¿no? Es decir, hay cosas que aprenderás así, porque a lo mejor no exigen mayor profundización, ¿no? Pues yo qué sé, si que, por ejemplo, tú quieres saber cómo ir a una ciudad, pues no exige una gran profundización aprender eso, ¿no? Y luego vamos subiendo la octava de la palabra aprender. Entonces, cuando hablamos de educación, esa octava de autoridades para mí no sirve. Entonces entramos, y además no tendría sentido el maestro, porque puede aprender solo el alumno. O sea, entonces, esta octava superior de aprender significa que lo que pretende el maestro educador es que el alumno, el hijo, encuentre una conexión interior desde la que aprender desde su interior. O sea, de esta forma el aprendizaje se convierte en algo creativo. La persona que aprende algo no solamente lo aprende, sino que lo enriquece. ¿Lo es? Es ya un concepto de aprender muchísimo más profundo. Este concepto de aprender conlleva la sabiduría. El aprender en una octava inferior, el aprender como se hace en el colegio normalmente, no conlleva la sabiduría. No solo no conlleva la sabiduría, sino que además la reprime. Aparte de ignorarla, la reprime, la sella, ¿no? Porque esa educación de abrir el libro de texto y que todos los personajes que hay en ese libro de texto estén por encima del alumno,
conlleva que el alumno nunca se va a considerar fuente de conocimiento. Y es evidente que el ser humano es fuente de conocimiento. Esa educación de autoridades nos hace pensar que solamente los grandes creativos conectan con su interior y crean un gran cuadro o un gran libro, ¿no? No, señor, eso tiene que estar en todo ser humano. Todo el mundo es creativo, ¿no? La prueba de que todo el mundo es creativo, la prueba evidente, es que todo el mundo sueña por la noche. Y los sueños son súper creativos, ¿no? Es una evidencia total. Pero fíjate que en nuestra cultura, el paradigma, todo lo que sea relacionado con fomentar tu creatividad ha sido sesgado y cortado. Eso no es porque existan personas malas ni responsables, es porque el ser humano vive lo que se llama paradigmas. O sea, todo el mundo entiende que hay diversas culturas, pero lo que no se sabe tanto es que todas esas culturas están sumergidas en un paradigma global. Entonces, el paradigma global en el que hemos nacido, y ahora está cambiando, es el paradigma que yo llamo de la desconexión. O sea, la educación aquí y en el Amazonas, en una tribu, sería lo mismo, ¿no? Salvando las distancias culturales, lo que persigue es que esa persona no conecte con su interior. Esto parecería que es un error, no, no es un error. Depende cómo sea el paradigma, lo que experimenta el ser humano es diferente. Si tú no estás conectado con tu interior, con tu propio poder, con tu propia creatividad, eso hace que todos tengamos que ser más dependientes los unos de los otros. Y se desarrollen valores como la compasión. Pero ahora hay un cambio de paradigma, digamos. Porque claro, la parte negativa de ese paradigma es que el ego se victimiza. Al no estar conectado con su esencia, se convierte en víctima. Y por eso nos hacemos daño las personas. Por eso nos robamos la energía, nos robamos todo el dinero, las ideas. Eso nace de que el ego se siente desamparado, sin conexión con su esencia. Pero no hay ninguna maldad, no hay juicio. Es como funciona el paradigma, porque un paradigma es para experimentar cosas. ¿Cómo conseguimos que el ser humano experimente algo? Programando su mente. Y eso es lo que ha hecho la educación. ¿Qué ventaja tiene el nuevo paradigma? Que el nuevo paradigma, por primera vez, crea creencias para que podamos pensar dentro, ¿no? Pero el ego es consciente de que son creencias y no son verdades. Por lo tanto, puede cambiar unas por otras, habitarlas, moverse libremente. Fijaos, la persona que nace en una cultura, en este antiguo paradigma, estaba condenada, entre comillas, a cumplir los valores de esa cultura, ¿no? Entonces, esta nueva educación del nuevo paradigma, que busca conectar con la esencia, libera a la persona de ser súbdito de su cultura, incluso súbdito de su familia, lo cual es muy interesante porque vosotros y vosotras sois unos valientes al educar en casa, ¿no? Y entonces, de alguna forma, al educar en casa, solucionáis parte del problema, ¿no? Porque en el colegio se educa para que desconectemos de nuestra esencia y de nuestra creatividad. Como dice Ken Robinson, se educa para eso. El maestro no es consciente porque él también ha sido cortado en su creatividad. Pero al educar en casa no hemos resuelto nuestra propia educación de paradigma. Entonces va dentro de nosotros también el que estamos desconectados de esa esencia. El hecho de que busquemos esa conexión ya es un valor añadido precioso para educar a nuestros hijos, ¿no? Pero necesitamos herramientas, necesitamos nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos, para mí, serían los de ese nuevo paradigma. Me parece que me he enrollado muchísimo con una pregunta, así que voy a hacer silencio. Has dicho algo muy interesante, ¿no? Que claro, educamos en casa, pero al mismo tiempo los padres estamos un poco anclados en los antiguos paradigmas. De ahí que muchas veces nos planteemos, vale, pero yo ¿cómo puedo saber que mi hijo está aprendiendo si no tengo una valoración numérica que me diga que está aprendiendo? Es decir, nosotros necesitamos una colarización mental. Yo no sé, Ivonne, ¿tú quieres contar algo a lo que ha dicho Carlos? Pues sí, me gustaría, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo también fui profe durante 15 años y bueno, pues también salí del sistema educativo cuando nació mi primera hija, pues ahora hará unos 9 años. Y he resonado mucho cuando él ha dicho lo de la desconexión, ¿no? Que no estamos conectados con nosotros mismos
y que los niños en la escuela, pues evidentemente están más pues para obedecer las órdenes que reciben y para ir más que aprendiendo o estudiando, pues a veces incluso memorizando lo que otros han decidido que tienen que saber, ¿no? Y todo y así, cuando ha dicho que, bueno, pues las familias en casa, que somos valientes y tal, muchas veces cuando a mí me dicen que, claro, tú puedes educar en casa porque, claro, como tú fuiste profe, pues yo muchas veces comento que eso ha sido uno de los grandes hándicaps que yo he tenido, uno de los grandes problemas, porque, claro, es como que yo estaba súper escolarizada. Todo mi ser estaba escolarizado. Yo de pequeña fui a la escuela y encima luego me hice profe, pues claro, entonces durante los primeros 5 años yo fui una profe súper convencional. O sea, a mí me daban un temario, yo les daba ese temario, me decían que para diciembre había ese examen, que no llegábamos a darle todo ese material, da igual, 4 fotocopias al final y que se lo empapen en casa. Y ahí empezaba yo ya a cuestionar cosas que decía, pero esto no tiene sentido, si yo no les he explicado esto, ¿cómo les puedo poner esto en el examen? Bueno, cositas así, yo fui cambiando, ¿no? Durante 5 años tuve a pequeños, luego ante 5 años tuve adolescentes y en los últimos 5 años trabajé con adultos. Luego entiendo por qué hice ese proceso, porque cada vez iba buscando a gente que tuviera más motivación y que cada vez lo hiciera más por ganas, ¿no? Por eso lo di subiendo la edad. Entonces, claro, los que educamos en casa, lo que dice María José de la desescolarización mental, eso es algo muy importante, porque los papás tampoco tenemos modelos de cómo se aprende de una forma autónoma y libre. De adultos sí, porque muchas cosas que muchos adultos hemos aprendido, o las cosas importantes, por ejemplo, que he aprendido yo, no las he aprendido ni en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad, en ningún sitio, sino a través de buscar información, leer libros o hablar con personas. Pero claro, a la hora de tener los niños en casa, parece que, claro, si nosotros no decidimos de una forma académica, ahora les toca esto, ahora lo otro, pues como ha dicho María José, ¿no? Nosotros abogamos por el aprendizaje autónomo, no dirigimos el aprendizaje de nuestros hijos, sino que dejamos que ellos vayan interesándose por cosas cuando les surge esa motivación intrínseca de dentro, que es lo que dice él, ¿no? De poder estar conectados con quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer. Pero claro, a veces nosotros los adultos son los que sin querer ¿no? Nos metemos un poquito ahí, ¿no? Porque nos cuesta ver el aprendizaje no estructurado o no separar por asignaturas, ¿no? El poder aprender todo global. O sea, me interesa la cocina, pero tengo que hacer unos cálculos, estoy haciendo mates, haciendo recetas de diferentes países, estoy haciendo geografía, entonces puedo hacer química, física, cocinando. Entonces, parece que el aprendizaje tiene también que estar como dividido en asignaturas, cuando el aprendizaje realmente es global, ¿no? O lo que dice María José de la desescolarización, eso ocurre mucho cuando alguna familia decide desescolarizar a algún hijo, que haya ido, ¿no? Porque también hay familias como nosotros que no han ido nunca, nuestros 3 hijos, y siempre han podido más o menos seguir su aprendizaje y sus intereses al máximo, pero sí hay familias que tienen hijos con 8, 9, 10, 12 años, o 6 o 7, los años que sean, que deciden, bueno, pues a partir de ahora nos vamos a hacer cargo nosotros de su educación. Y ahí sí que a veces es un poco difícil, porque claro, el dar libertad absoluta al niño, vale, de acuerdo, no te vamos a dirigir, de acuerdo, no vamos a decir qué tienes que hacer. Se han encontrado a veces, o por lo menos nos consultan a mí o a otras familias, es que a mi hijo no le interesa nada, es que mi hijo no hace nada, solo quiere estar tumbado, es que ni jugar quiere a veces. Claro, ese niño necesita un periodo de desescolarización, no solo física, sino incluso mental. Porque claro, es muy difícil de un día para otro decirle a un niño, venga, a partir de ahora te vas a escuchar, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué? Entonces, claro, es bastante difícil, porque esa conexión necesitamos también un tiempo, ¿no? Para que el niño realmente pueda volver a conectarse consigo mismo. ¿Qué piensas de esto, Carlos? Bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque además habláis desde la experiencia. Claro, yo no he educado en casa, ¿no? Yo estoy un poco un intruso. Pero claro, mi papel un poco no está en desde dónde se educa el lugar, sino desde dónde de la persona se educa, ¿no? Entonces, digamos que esta mirada educar empoderando que estoy desarrollando sería válida tanto para el profesor clásico como el profesor que está en una escuela alternativa como para el que educa en casa, ¿no? ¿Y qué tienen en común?
todos ellos tendrían que hacer un trabajo para desprogramarse de su educación. Os pondré un ejemplo de ONGs, para que lo veáis, ¿no? Imaginaos que hay una ONG, no pongamos nombre, que quiere ayudar de corazón al tercer mundo y quiere resolver las enfermedades que hay allí y lleva nuestra medicina oficial, la más cara del mundo, con los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Van de corazón, pero está haciendo dependientes a esas personas de una medicina que es ajena a ellos, ¿no? Cuando en realidad tienen remedios naturales que resolverían mejor el 80 al 90% de sus males, ¿no? Entonces, esa persona va de corazón queriendo hacer bien y a la larga lo que está haciendo es sembrando otro problema. Eso proviene de nuestra educación en autoridades. Nuestra educación en autoridades le ha dicho, por ejemplo, a este colectivo de médicos que su medicina es la mejor, porque ni siquiera conoce otras. Este ejemplo tenéis que extenderlo a todas las asignaturas que habéis aprendido en el colegio. Porque imagino que la mayoría que educáis en casa habéis sido educados en el colegio, ¿no? Habrá pocas generaciones, habrá alguna, pero la mayoría habéis aprendido en el colegio. Entonces, eso está a nivel inconsciente programado dentro de nosotros. Entonces, incluso la forma en que aprendemos, o sea, podemos aprender conocimiento nuevo, conocimiento holístico, si queréis, pero lo seguimos aprendiendo a la vieja manera. Este es el problema. Es decir, aprendemos de forma no creativa. Un ejemplo. Imaginaos que estáis leyendo un libro. Nuestra educación nos dice que lo máximo que podemos sacar de ese libro es la información que hay en ese libro, o las emociones, o la experiencia que el autor nos quiere dar. Bien, desde los nuevos paradigmas del conocimiento funcionan un poco como la física teórica, ¿no? Fijaos, cuando sale un físico habla de universos paralelos, tiempo no lineal, parece ciencia ficción, ¿no? Pues quien estamos en el nuevo paradigma no es ciencia ficción, es una realidad, es una forma de explicar la realidad de una forma mucho más profunda y potente. Entonces, desde el nuevo paradigma, cuando tú lees un libro, la información no está en las letras. ¿Y cómo es fijaos, ¿cómo es posible que no nos hayamos hecho esta pregunta? Yo cojo un libro y me cambia la vida, imaginaos, ¿no? ¿Veis? ¿Qué hay allí? 26 símbolos, 26 letras. Y si yo lo miro en el ordenador digital, ceros y unos. Empiezo a leer algo en el ordenador, me cambia mi vida. Y ahí solo hay ceros y unos de información. ¿Realmente la información está en las letras? ¿Realmente la información está en el libro? ¿Dónde está la información? Entonces el nuevo paradigma responde. Todo conocimiento está en campos de información más allá de nuestro ser físico. Entonces cuando tú lees un libro y te conmueve y te emociona, es porque tú estás conectando con la fuente de conocimiento donde el escritor realizó aquella creación. Claro, esto que parece una tontería es de vital importancia, porque resulta que si tú conectas con la fuente, tú puedes capturar en esa fuente cosas que el escritor no vio. Esa es la lectura creativa. Entonces tú al alumno, al hijo, cuando está leyendo algo, si tú te has preparado, te tienes que desprogramar y ver la lectura de otra forma. Aquí he ido muy rápido, ¿no? Es conocer un poquito cómo funciona esto, o sea, ver lo que significa leer, lo que significa una lengua, los nuevos paradigmas. Entonces resulta que cuando tú ya has adquirido este conocimiento y lo sientes y está interiorizado, resulta que cuando tú lees un libro no te fijas en lo que hay solo, sino en lo que falta. Eso es la lectura creativa. Por ejemplo, cuando yo voy a un sitio y tomo apuntes, la mitad de los apuntes estarían relacionados con lo que dice la persona y la otra mitad con lo que no dice. Porque esa persona está canalizando información de una fuente. Lo que hace un creativo es canalizar información de fuentes. El ego no es creativo, canaliza información. Entonces, claro, eso funciona al reverso. Tú canalizas y tú subes y cuestionas y haces preguntas y obtienes respuestas. Claro, cuando tú has trabajado esto, coges a un niño pequeño, le enseñas a leer y lo haces con esta mirada, el niño no solo aprende lo que hay en el libro, sino que añade cosas que el autor no puso en el libro. Como veis, a que parece que estoy hablando de ciencia ficción. Eso es nuevo paradigma. Estamos viejos, estamos anticuados. Hay que reservar un tiempo para aprender todo esto. Y entonces, cuando tú vas aprendiendo todo esto, vas desprogramando tu concepto de historia, tu concepto de matemáticas, tu concepto de lengua. Lo vas cambiando. Y entonces, de verdad, estás preparando a tu hijo para el futuro. Porque si no, aunque eduques en casa, le estás preparando para el pasado. Porque ese conocimiento es del pasado, no es del futuro.
Entonces, cuando Ken Robinson dice que matamos la creatividad, no dice cómo resolverlo. Es genial, porque todo el problema de la educación y de toda la humanidad está en que no somos creativos. Por eso nos peleamos, porque si una persona es creativa, si está conectado con su esencia, no necesita quitar nada a nadie. No necesita tener envidias. O sea, todo lo que llamamos defectos vienen de que estamos desconectados de nuestra esencia. De que el ego se siente pequeñito, desempoderado, ¿no? Entonces, claro, educar de esta forma exige, a mi modo de ver, desde mi mirada, adquirir conocimientos tranquilamente, sin presiones, ¿no? Sería de ir aprendiendo esto en el tiempo libre, si es que existe, ¿no? Ir aprendiendo estos nuevos paradigmas. Porque entonces, de repente, cuando pasan unos meses que tú vas aprendiendo, te sorprendes a ti mismo teniendo ideas que te parecen geniales. No es que sean ideas geniales, es que las ideas que tenías antes provenían de unas cajas en las que te habían educado y muchas de las soluciones a los problemas que tenemos no están en esas cajas, sino que están en cajas más amplias, en una visión del mundo mucho más amplio, ¿no? Yo como físico me fue más fácil porque la física cuántica, la física teórica ya está en esos paradigmas. Ahora hay que llevar eso a los otros conocimientos, a las otras materias, ¿no? Y hacerlo de forma divulgativa, que nadie se asuste. no hay que conocer los pormenores, ¿no?, de la lectura creativa. Tan solo hay que creer que eso existe y entonces te empiezan a venir las ideas y entonces cuando tú lees obtienes resultados que tú no esperabas. No hace falta que la teoría tenga detalles. Dejémosle eso a los teóricos, ¿no? No, basta que tú vayas creyendo dentro de esas cajas, pensando dentro de esas cajas y se te ocurren ideas geniales. Porque solo con ideas geniales, innovadoras y creativas estaremos educando a nuestros hijos para el futuro. Si no, les estamos educando para el pasado. Porque nuestra fuente de conocimiento es el pasado. ¿Qué es lo que pretende un buen educador? Educa para el pasado sin darse cuenta y elige lo mejor del pasado. Eso tiene mérito. Está muy bien, elige lo mejor del pasado. Porque lo que somos capaces de imaginar es lo que ya se ha vivido. Entonces, si no vamos a nuevos paradigmas, a nuevas visiones del mundo, si no imaginamos cosas nuevas, estamos poniendo cadenas a nuestros hijos con el pasado. Esto sería un poco la idea. Reposo. Sí, sí. Que empiezo a hablar y que me pierdo. No, esto sucede cuando sientes pasión por algo. Eso, lo que ha dicho Carlos me ha hecho acordarme de ti. En alguna ocasión te he ido a decir que desde que eres madre, porque, claro, intentas, primero has sufrido un cambio intentando aplicar ciertas cosas para mejorar ciertos conceptos, ciertas ideas, para mejorar la educación de tus hijos, para hacerles más libres, para hacerles pensadores libres, utilizando una terminología de Carlos. Y bueno, también me ha hecho pensar en otra cosa que hemos hablado a veces, escuchar los deseos de los nuestros propios, como dices tú, Carlos, o como intuyo, ¿no? Pero a nuestros hijos también, para que mantengan su pulsión vital, para que sean creativos. No sé qué pensáis de esto. A veces no escuchamos mucho los deseos de nuestros hijos. Yo quería añadir pasamos por alto, ¿no? Pasamos por alto los nuestros propios y entonces pasamos por alto los de ellos también. Quería hacer decirle a Carlos que no sé, que estoy súper de acuerdo en todo lo que dice y que me encanta que venga desde un profe, como dice él, que él no ha educado nunca en casa, ¿no? Porque un poco yo, Ivonne, la borda, pero incluso nosotros como familia, lo que defendemos mucho, pues es desde dónde que dice él, ¿no? Porque muchas familias, por el simple hecho de no llevar a los niños al cole, pues ya decimos, bueno, como no nos gusta el sistema escolar y no nos gusta cómo funciona, pues lo hacemos desde casa. Y claro, nosotros y unas cuantas otras familias que abogamos más por el aprendizaje autónomo o unschooling, que se llama en inglés, vamos un poquito más allá porque no queremos trasladar la escuela en casa. O sea, no queremos traernos la escuela en casa, pues como dice él, ¿no?
siguiendo esos mismos patrones de libros de texto o de aprendizaje o de cosas que están escritas en libros, y entonces, pues bueno, el alumno, en este caso serían nuestros hijos, pues ir adquiriéndolo, ¿no? Y luego otra cosa que ha resonado mucho y que me ha gustado mucho es cuando ha dicho esto de cuando leemos, ¿no? A veces me ha ocurrido a mí cuando alguien me dice, ay, es que me has enseñado mucho porque te oí esto, o cuando leí aquel artículo, o yo misma, ¿no? Escuchando a otra persona o leyendo, a veces les digo, no, no, si no es que alguien te enseñe algo, sino es lo que esa persona te despierta. Entonces, lo que esa persona te despierta es lo que tú luego haces con toda esa información que has recibido, ¿no? Y lo que a mí me despierta cuando él estaba explicando, pues todo de una cosa es lo que nosotros leemos y otra cosa es la conexión que podemos hacer con todo aquello que no está escrito, ¿no? Pues claro, me he sentido muy identificada con esto también, porque evidentemente es lo que nosotros, entre comillas, pues pensamos, defendemos o queremos, entre comillas, más que poner algo en la práctica, porque esto no se trata ni de métodos ni de formas de hacer, sino lo que intentamos es no intrometernos, ¿no? O sea, no coartar esa creatividad, no coartar esa motivación intrínseca. Y como muy bien dice él, no importa desde dónde sea, porque desde casa también podemos estar haciendo absolutamente lo mismo que se está haciendo desde las escuelas. Porque si desde casa es papá o mamá quien está decidiendo qué se estudia, cómo, cuándo y qué, estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea que es lo que dice él. Y en cambio, un profesor, un niño que estuviera en un ambiente donde un profesor esté dando esa libertad para que esos aprendizajes surjan desde lo emocional y surjan desde lo interno, estarían teniendo lugar. Y en cambio nosotros pensamos que no, en casa, no, y claro, me ha gustado mucho, ¿no? Esto que decía desde dónde, porque evidentemente es eso, ¿no? Es respetando y dejando que el individuo sea él. Entonces, en nuestro caso sí que pensamos que al no llevarles a escuela, pues les estamos dejando ser más ellos mismos. Pero también he de reconocer que también hay muchísimas familias, ¿no?, que siguen el aprendizaje desde otra forma, ¿no? Y la pregunta que tú hacías, María José, que si dejamos a nuestros hijos, si respetamos sus deseos. Sus deseos. Pero mira, es que he recibido un comentario por un correo que me parece que encaja muy bien aquí, porque hay una madre que dice, he tenido una semana desastrosa con mi hija. Quiero inculcarle tantas cosas que siento que ella se abruma, se cierra y solo quiere jugar. Y dice que detesta a la escuela. Estoy en la búsqueda de este balance. Sé que es lo que mi marido y yo deseamos con nuestra hija, enseñarle, pero no quiero destruir el amor por aprender. Y lo quería comentar, Ivonne, porque parece que encaja en esto que has dicho, que muchas veces estamos desesperados, pensamos que en casa vamos a educarles, pero estamos trayéndonos esa escuela aquí cuando el niño lo que quiere es un poco más de libertad, de conectar con él mismo, de ser más creativo, ¿no? Bueno, y que de hecho nos cuesta confiar en que ese aprendizaje... Perdona, te he interrumpido. Y lo importante es que nos cuesta a nosotros, los adultos, confiar en que ese aprendizaje es el natural, es el auténtico y es por el cual estamos todos los seres humanos programados para aprender de esa forma. Nos pensamos que esta forma es una forma innovadora, hippie, yuppie de aprender, como si el aprendizaje solo tuviera lugar desde la autoridad y desde alguien que tiene unos conocimientos, el niño es un ser vacío y entonces lo tenemos que ir llenando. O sea, pensamos que claro, es como decir, bueno, vamos a probar este experimento. Pero claro, no es probar un experimento, es como el aprendizaje real ocurre desde la persona, haciendo todas esas conexiones con todo ese ser que él es y con toda la información que va recibiendo de este mundo. Todos los niños nacen con una curiosidad innata por saber cosas, por descubrir cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, nos cuesta tener esa confianza, pues como ha dicho muy bien Carlos, o sea, es que todos hemos ido al cole, o sea, yo he ido al cole, mi pareja ha ido al cole, mis padres fueron al cole, quizás mis abuelos ya no fueron al cole, porque no olvidemos, el cole hace 150, 200, 250 años como mucho que existe. Pero claro, segundas generaciones ya hay muy pocas.
Entonces, claro, es que casi todo el mundo conoce solo el aprendizaje que decía él de la otra octava más baja, ¿no? Que es el aprendizaje desde fuera, pero no el que viene intrínsecamente desde dentro, ¿no? Carlos, ¿quieres añadir algo? Bueno, a mí me gustaría decir que un poco un educador de corazón, de alguna forma, tiene que descubrir esas octavas superiores, ¿no? Tiene que descubrirlas en él. Y eso implica que tiene que hacer un crecimiento personal. Porque claro, yo no sé el colectivo de los que educan en casa, ¿no? Evidentemente, viéndoos hablar, se ve dónde estáis, ¿no? Imagino que los demás oyentes pues también estarán por ahí, ¿no? Pero educar en casa, pues incluso puede ser por el otro extremo, puede ser alguien que le parece poco que también lo hay, me parece, ¿no? Y aún son más duros y más en casa, ¿no? O sea, el hecho de educar en casa o educar en el colegio, a ver, es una decisión fundamentalmente de la familia, pero en el fondo, mirándolo globalmente para mí, ¿no? Es irrelevante. Lo que importa es que el educador sepa conmover por dentro. Sea la madre, sea el padre, sea el tío, o sea un profe en medio de un sistema que él no le gusta. Basta un profesor en un instituto, entre 10 profesores que tenga un alumno, que conmueva al alumno para que le cambie la vida a ese alumno. Un solo profesor. Entonces, para mí lo esencial, más que educar en casa o no, es que la persona que de corazón quiera aprender, logre aprender, primero, tener el deseo, obviamente, y segundo, desarrollar las técnicas apropiadas para poder conmover por dentro a la persona, ¿no? Eso para mí es esencial. No podemos, o sea, yo hablo cualquier conocimiento, y si yo no muevo por dentro, el alumno no va a participar de ese conocimiento. O sea, mover por dentro es fundamental, lo cual quiere decir que para empezar el profesor tiene que hablar desde el sentimiento, aunque sea un conocimiento árido, cualquier conocimiento árido, cuando se ilumina por el sentimiento y la pasión, se convierte en un vergel. Entonces es muy importante que antes de explicar algo a un hijo, lo que sea, un conocimiento, si se quiere explicar o guiar, antes se prepare la persona, el padre, la madre, el educador, quien sea, ¿no? Se prepare para sentir ese conocimiento como vivo. En el decir que comentabais antes, que he puesto en el Facebook de hoy, que hablaba del conocimiento vivo, ¿no? El conocimiento está muerto cuando la persona que lo recibe no aporta nada a ese conocimiento. Claro, fijaos, esto es una locura. Desde el punto de vista que hemos educado, eso es una locura. Es decir, ¿cómo yo me siento en clase para aprender algo? ¿Cómo voy a aportar algo a ese conocimiento? Bien, si tú no aportas nada a ese conocimiento está muerto. Te va a servir hasta cierto punto, pero está muerto. Es, si me permitís, una semilla Terminator. ¿Sabéis esas semillas que ahora hay, no? Que sirven para una sola vez. Lo venden estas multinacionales, ¿no? Que quieren apoderarse del mercado y del agricultor. Dicen una semilla Terminator, que solo sirve una vez. Rompe lo esencial de la semilla. Lo esencial de la semilla es que es infinita, que se puede reproducir a sí misma infinitas veces, ¿no? Entonces, lo esencial del conocimiento es que esté vivo, pero siempre hemos recibido conocimiento muerto. Y entonces, el educador, en casa o no, tiene que reeducarse. Si no hay una reeducación hacia el sentimiento vivo, seguirá impartiendo conocimiento muerto, es decir, dependencias, ¿no? Como esa ONG de médicos, ¿no? Termina recetando dependencias sin saberlo, ¿no? Entonces, es de vital importancia que el educador, sea el que sea y esté donde esté, se reeduque en esos nuevos paradigmas, en esa nueva visión del ser humano. No basta con decir esto es holístico o no es holístico. No, hay que reeducarse en todas las materias en las que fuimos educados. Un ejemplo que me gusta poner siempre, ¿no? Es, tú coges la televisión, esto es muy didáctico, hacerlo con los hijos y que lo vean a partir de determinada edad, ¿no? Preguntarles, a ver, con todo lo que ocurre en el mundo, ¿por qué en el telediario sale esto? Y mirad varios telediarios a la vez y coinciden el 80% de las noticias. ¿Cómo es posible? Si hay millones de noticias que coincidan, ¿no? Claro, nuestra educación de juicio empezaría a pensar que alguien lo está manipulando, que hay unos intereses, ¿no? Conspiraciones, ¿no? Es mucho más sencillo que todo eso.
el cómo hemos estudiado la historia es lo que decide qué temas son importantes o no a la hora de un telediario. Os invito, como educadoras que sois, ¿no?, a ver un telediario, ver el tipo de noticias y coger un libro de texto de historia, de bachillerato o de la ESO, ¿no? Y sorpresa, 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 los temas que se reflejan en el libro de historia son los mismos que el telediario. O sea, todo el sistema ha sido programado, incluido el periodista. Si tú no te reeducas en una nueva historia, tú vas a transmitir, hablando de historia, estás diciendo a tu hijo lo que es importante y lo que no es importante, porque lo que no sale no es importante. Fijaos, y tú vas de buen corazón. Por lo tanto, hace falta reeducarse en todos los conocimientos, en todas las materias. Ver la historia de forma diferente, ver la geografía de forma diferente, ver todo de forma diferente, apuntando hacia esos paradigmas. La esencia de esos paradigmas es que te permiten ser tú mismo. Por ejemplo, el darwinismo no te permite ser tú mismo, porque hace una visión de la naturaleza basada en la competitividad, y uno no puede acceder al autoconocimiento si está en competitividad, porque eso sella el autoconocimiento. Tu energía está en competir y no en conocerte. Por lo tanto, ¿sabes? O sea, que no es que la competitividad sea mala ni buena, no, es que tiene unas repercusiones. Sella nuestro contacto interior y el autoconocimiento, ¿no? Una sociedad que vaya hacia el autoconocimiento por sí sola no puede ser competitiva, porque ya su autoconocimiento le dirá, obtenemos mucho más colaborando que compitiendo. No tiene sentido que A y B hagan el mismo producto y compitan. Es una pérdida de energía, es una tontería, ¿no? Pues que hagan productos diferentes o se complementen. ¿Qué sentido tiene que dos empresas hagan productos iguales y se empiecen a pelear y a competir? Es una pérdida de energía. Y preparamos a nuestros hijos para que entren en ese sistema, ¿no? Bien, yo lo que os quiero decir es, a mi modo de ver, si no nos reeducamos en esos paradigmas, queriendo evitar eso, no lo evitaremos. El educador debe reeducarse en esos nuevos paradigmas y coger las materias y examinar qué hay en esos nuevos paradigmas, cómo se ve la historia de forma diferente. Por ejemplo, yo qué sé, basta ver que hay cantidad de indicios de que la historia no es la que nos ha sido narrada, que hay muy pocos fotogramas en la historia, hay un montón de enigmas, que si las pirámides, que si no sé qué, un montón de cosas que no están explicadas. Porque en realidad hemos educado cogiendo unos cuantos fotogramas, ¿lo es? Y faltan cantidad de fotogramas. ¿Habéis visto alguna vez una película a cámara lenta? Por ejemplo, cómo se abre una flor, ¿no? Tú ves la flor y la ves durante un mes, pero si tú lo ves a cámara lenta, dices, oye, hay cosas de las que no me he enterado. ¿Cómo es posible, no? Claro, porque curiosamente la cámara lenta se graba con más fotogramas. Cuando tú grabas algo a cámara lenta, la cámara va más rápida y en vez de 20 imágenes por segundo, pues graba muchas más. Por lo tanto, coge más detalles. Entonces, cuando nosotros montamos la historia o cualquier asignatura, hacemos un sesgo. Cogemos unos cuantos fotogramas y eso ha sido programado. Y por lo tanto, a nuestros hijos le damos la idea equivocada de que la totalidad son esos fotogramas. Es obvio que no puedes dar todos los fotogramas, pero sí puedes decir a tu hijo que no están todos los fotogramas, lo cual lleva a una educación creativa, porque significa que él siempre podrá poner fotogramas que no faltan, que faltan allí, digamos, ¿no? No sé, me he vuelto a enrollar. Yo creo que deberíais cortarme, ¿eh? Bueno, Ivonne, ¿qué piensas? No, cortarte no, que es muy interesante lo que dices, me gusta mucho oírte. Totalmente, sí, sí. Pues sí, lo que dices de cambiar el paradigma del educador, pues evidentemente sí, ¿no? Incluso nosotros en nuestra casa cuando nos dicen, vosotros sois los profesores de vuestros hijos, yo les digo, no, si yo no soy su profesora. Me dicen, bueno, pero tú le enseñas, ¿verdad? Digo, no, si es que yo no le enseño. Y claro, dices, bueno, pero entonces, digo, nosotros solo les ayudamos a aprender. Entonces, los que realmente son los activos, los que realmente tienen aquí el protagonismo, son los 3 hijos. Entonces, son ellos los activos. Nosotros simplemente estamos como detrás del telón, dándoles todas las herramientas e intentando acercarles todas las cosas del mundo que a ellos les vayan interesando para ayudarles en todo eso que se les va despertando a ellos, ¿no? Y esto que dices de conmover, pues me doy cuenta que a veces los niños también aprenden por contagio, ¿no? O sea, me ven a mí hacer algo con pasión,
hablo de esa cosa, busco información de esa cosa, lo comparto, y casi sin querer ellos también muestran interés por aquello, ¿no? El hecho que decía él de conmoverles, también veo que nuestros hijos también se conmueven mucho, no solo proponiendo yo algo, sino cuando ellos muestran interés por algo. Entonces, al mostrar ellos interés por algo, cuando nosotros, el papá, la mamá o cualquier otro adulto que está relacionándose con él, también muestra interés por aquello que a él le interesa, es como que su interés se multiplica, porque ve que es importante aquello que a él le gusta, que es legítimo aquello que le gusta, ¿no? Muchas veces pongo el mismo ejemplo de ese caminito de hormiguitas que ven en la calle, ¿no? El podernos parar esos 5 minutos a investigar por qué esas hormiguitas van en línea, por qué se meten dentro del agujerito, todas esas preguntas que te hacen de por qué es oscuro, pero mira qué cacho de, qué trocito de no sé qué llevan encima, pero qué grande es, ¿no? O sea, en vez de cogerle la mano, venga, venga, que tenemos prisa, vámonos ya, sino el poder pararnos en estos momentitos del día a día. Sí que estoy poniendo ejemplos de niños más pequeños, pero puedo poner ejemplos ya de niños ya más mayores o de adolescentes o incluso de temas que a lo mejor ni nosotros los padres sabemos en ese momento. A mí mi hijo me ha preguntado que por qué la luna no se cae del cielo y en ese momento no se lo supe explicar muy bien, pero luego mi compañero por la tarde pues se lo explicó, pero claro, como a él le interesa mucho lo de los astros, todo aquello, pues claro, él se lo explicó con esa forma o con esa pasión que dice él que les conmueve, ¿no? Quizás yo, pues bueno, soy más de otros temas, ¿no? O sea que cambiar ese paradigma que dice él del educador, pues es muy importante, ¿no? Incluso yo diría, no de eliminar al educador, pero sino incluso de convertirlo en cómplice del que aprende, simplemente como un ayudante, ¿no? Sino que él sea más pasivo y que sea realmente el que está aprendiendo el activo, ¿no? Y esto que dice él, que para mí es totalmente nuevo, este concepto que ha dicho del aprendizaje vivo y muerto, es que es una pasada, ¿no? Porque me gusta. Igual te lo voy a copiar, ¿eh, Carlos? En algún artículo. Ya diré que es tuyo, pero me gusta. Porque yo hablo muchas veces de la motivación intrínseca, ¿no? De la que viene de dentro, y luego la motivación extrínseca de premios, yo que sé, alabanzas o incluso notas o castigos, que claro, que siempre digo a veces que la motivación extrínseca anula a la intrínseca. Yo a veces puedo tener una gran motivación por hacer algo, pero si me están premiando por hacerlo, ya le quitan importancia a lo que hago y la importancia requiere sobre el premio, ¿no? Entonces, claro, esto de vivo y muerto va un poquito también en esa línea, ¿no? Lo vivo es lo que yo realmente aporto sobre lo que yo me cuestiono, lo que a mí me hace sentir, ¿no? Lo que me viene de dentro intrínsecamente, y el muerto es un poquito eso que decías de, bueno, que viene desde el profe, ¿no? Luego otra cosita que me ha gustado ha sido lo de la tele. Bueno, en nuestro caso particular, Carlos, nosotros no tenemos tele desde hace 4 años, precisamente por estas cositas, porque pensamos que no queremos ni esa influencia, ¿no? Fue un proceso poco a poco. Sí que tenemos un disco duro con muchísima información. Nuestros hijos tienen libre acceso a ese disco duro. Hay películas, hay documentales, hay canciones, hay de todo. Pero sí que intentamos buscar las fuentes de información por otros canales con periodismo un poco más alternativo, precisamente por eso, ¿no? Y eso también pues se lo intentamos comunicar, ¿no? Pero eso no sería sobre... Luego también sí, lo que... Perdón. Dime. No quería interrumpirte. Perdona. No, y una última cosa sí. que decías de la historia o lo de las materias, ¿no? Por ejemplo, mi hija, he visto que es que la historia no le interesa, pues no sé, la edad de Cromañón, luego le ha interesado mucho la prehistoria, luego se ha ido a la Edad Media, luego se ha saltado un gran bache y ha ido al futurismo, luego ha vuelto atrás a Egipto, a las pirámides. O sea, que ni la historia la tenemos que estudiar en línea recta y en orden, porque a ella, dependiendo qué libro hemos leído o con quién hemos hablado, pues igual le ha surgido un interés, ¿no? Y que esto de la historia, pues que muchas veces puede ser esto, ¿no? Que ahora les interesa una parte de la historia, luego otra, y que tampoco es algo que tengamos que estudiar en orden, ¿no? O lo de las materias, pues yo a veces lo comparo con la vida misma. La vida misma no está dividida en asignaturas ni en materias, ¿no? O sea, simplemente existen las cosas, hay unas cosas que nos atraen más que otras, y para llegar a hacer algo, pues necesitaré unas herramientas. Yo siempre llamo que las asignaturas son herramientas para
poder entender algo, a lo mejor tengo que hacer una operación aritmética. Pues en ese momento eso le quieren llamar mates. Bueno, vale, pues le llamamos mates. Pero eso me hace falta pues para hacer un cálculo de una estructura que quiero hacer, ¿no? Leer y escribir pues también son herramientas. ¿Por qué? Bueno, pues si yo tengo algo que decir y a alguien a quien decírselo y lo quiero hacer por escrito, pues necesito la herramienta que es escribir, ¿no? Como mi hija cuando aprendió a leer y escribir, pues fue un poquito así. Cuando se dio cuenta de para qué servía realmente el hablar sobre papel, ¿no? Que podía comunicarse con la gente a distancia, pues con postales, con cartas o a través del mail, ¿no? Y esas, bueno, pues que cuando vamos a hacer un huerto, pues nos traen las herramientas que necesitamos, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues cuando nos mueve algo, pues todas esas asignaturas que llamamos materias, pues son las herramientas que nos ayudan a, no sé, pues a aprender o a entender las cosas de nuestro alrededor. A mí me gustaría decir algo, ¿no? A propósito de lo que has dicho. Una discrepancia, ¿no? Dime. Una crítica desde la inocencia de no tener la experiencia. O sea, la experiencia a veces se valora demasiado, ¿no? O sea, hay cosas que ve la gente que no tienen la experiencia. Y hay cosas que esa gente, por no tener la experiencia, no ven. Las dos cosas son ciertas. Os recomiendo la película Diarios de la calle, donde una profesora sin experiencia, es decir, es inocente, en este caso, sin experiencia, es inocente, no contaminada del sistema, hace cosas increíbles. Diarios de la calle o Diarios para la libertad, por los dos nombres se conoce esa película, no os la perdáis, ¿eh? Porque es a lo que me refiero. Porque voy a opinar sin tener la experiencia, ¿no? Entonces, hablo desde esa inocencia. Cuando has dicho lo de la televisión, a mí me parece que eso podría ser una sobreprotección. O sea, hay que educarles para que sean ellos mismos y creativos, pero en el mundo en el que se encuentran, no en un mundo paralelo. Entonces, claro, que nosotros no tengamos tele, sí, no significa que ellos no sepan que la tele exista. Claro, pero es que... Nosotros vamos a casa de amigos y familiares. Sí, pero escucha un momentito, escucha un momentito, que no he terminado, ahora me entenderás. Mira, para mí lo importante es educar en el autoconocimiento. Entonces ahí se pierde una oportunidad. Porque ver un tiempo la tele con los padres y opinar sobre ella, eso es autoconocimiento. Cerrarla no es autoconocimiento. Claro, porque entonces no se pueden formar una opinión de lo que en la tele se ve. ¿Cómo les va a contaminar la tele si tienen los padres que tienen? ¡Claro! No, o sea, ahí se pierde la tele es una ventana al mundo que hay. Una cosa es ser adicto a la tele. Pero en la tele, por ejemplo, yo que sé, hasta en la tele, yo que sé, yo he visto cantidad de programas en la 2, ¿no? Que están relacionados con todo este mundo. O sea, han salido cantidad de cosas interesantes. Pero incluso una cosa no interesante. A partir de determinada edad, lo que sea, que ellos ya pueden entender y comentarlo. Si es que la cosa de aprender no está en seleccionar el conocimiento, sino llevarlo al interior. Por lo tanto, si existe una tele, ¿por qué no han de ver a partir de determinada edad esa tele y ver qué opinión tienen ellos sobre la tele? Y además os servirá como referente. Es decir, a ver cómo vamos progresando en los valores importantes. ¿Qué ven ellos en esta tele? No les vamos a enjuiciar por lo que digan. Es una oportunidad. Una tele es una ventana al mundo que no nos gusta. ¿Y cómo van a cambiar ellos el mundo si no conocen el mundo que no nos gusta? No se puede construir un nuevo mundo sin Sancho y sin Quijote. Y la tele es Sancho. Evidentemente hay programas más nocivos. No os digo que le pongáis un programa de telebasura, ¿no? Evidentemente no me refiero a eso, ¿no? Pero yo qué sé, pues un telediario, que sale lo que sale. Es decir, perderse... Fijaos, a mí esta clave me la dio la vida de Nelson Mandela. Nelson Mandela libre no hubiese sido el Nelson Mandela que cambió su país. Tuvo que estar 27 años en la cárcel. Y entonces se descubrió a sí mismo y descubrió los problemas que había dentro de él. Si cerrar la televisión es cerrar una ventana al mundo que existe. Os invito a pensar esto. Abrirla sin ningún propósito es una temeridad. No, tiene que haber un propósito. Y sobre todo, según van creciendo en edad vuestros hijos, ¿no? Sí. Porque si no, estáis haciendo lo mismo que hace el colegio. Estáis separando parte de la realidad. Bueno. Si tienen que cambiar la realidad, han de conocer esa realidad en toda su plenitud.
Y ellos han de iluminar esa tele. No es que la tele les vaya a deslumbrar, es que ellos tienen que iluminar esa tele, porque el proceso va en los dos sentidos, amigas. De la tele viene una información que tú puedes considerar nociva, pero esa información puede devolverse limpia a través del autoconocimiento, a través de la crítica sin criticar personalmente. Coger, por ejemplo, un diario, dos políticos en un debate, 5 o 10 minutos, y comentarlo. Dice, mira, en realidad no están defendiendo los intereses de su país, están defendiendo su propio poder. Pero ellos no lo saben, ellos no son culpables. Eso es autoconocimiento. Porque en la escuela nadie les habló de que esto funciona de esta forma, que hay una dualidad, que hay una serie de programas en el inconsciente colectivo. Convertirlo en autoconocimiento, pero si puedes hacer un libro de texto de un programa de televisión. Pero hace falta algo, prepararse. Y esto es lo importante, prepararse para convertir en autoconocimiento todo. Entonces, de verdad, vuestros hijos estarán preparados. Pero si cerramos la ventana más común que existe en nuestra sociedad, lo que más une a la sociedad, curiosamente, es la televisión. Es lo más común, ¿no? Entonces yo digo, os invito a hacer autoconocimiento, seleccionar los programas, no pasa nada, pero que esa selección de programas permita ver los problemas que hay en la Tierra, en la vida, ¿no? Y hacerlo con acorde a la edad de vuestros hijos. O sea, yo os invito, os desafío a esta barbaridad. A ver si os atrevéis a hacer de la televisión un libro de texto. A ver si os atrevéis a romper vuestras propias normas. Porque si uno es capaz de romper sus propias normas, nunca quedará encerrada en ellas. ¡Qué gran lección para vuestros hijos! Aquello que prohibí, hoy voy a dejarlo de prohibir. Y vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre esta provocación, para la cual hay que estar preparado. No significa que enciendas el botón sin convencimiento. Significa que enciendas el botón. La tele es mala cuando no tiene un propósito. Todo es bueno cuando tiene un propósito. Entonces, si algo decimos que es malo, es que no le hemos encontrado un propósito bueno. Este es el kit de la cuestión. Por eso el autoconocimiento es la clave. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende del educador. El educador coge cualquier conocimiento y le da luz. El educador de corazón lo ilumina y lo hace vivo. Entonces crea un espíritu crítico sólido en la persona. ¿Cómo se va a crear un espíritu crítico si nuestros hijos no pueden ver lo que está mal en el mundo y cómo se manipula? ¿Cómo se va a crear ese espíritu crítico? Es que además les pueden engañar después en la vida porque no conocen a fondo todo eso. Necesitan el contraste de lo que opinan fuera de la familia y que se vea en la familia. Que se vea esa apertura en la familia. Que se vea que a pesar de que esa persona que está manipulando en la tele, somos capaces de no juzgarla y entender que esa persona no lo sabe hacer mejor. Y el reto para nuestro hijo es que lo sepa hacer mejor. Y entonces un programa de televisión o lo que sea, ¿no?, que pensamos que es nocivo, se convierte en algo maravilloso. Se convierte en educación, se convierte en libertad, se convierte en espíritu crítico. No sé, lo voy a dejar ahí. Vale. Soy un provocador, ¿eh? Vosotros me habéis invitado. No, pero eso está muy bien, eso está muy bien. Lo hago con todos los colectivos, ¿eh? No es que lo haga con vosotras. Eso está muy bien. A ver, Carlos, estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. Lo que pasa es que tú también has interpretado cuando hemos dicho que no tenemos tele, a que no tenemos acceso y que la prohibimos. No, eso no es. Nosotros, todo esto de lo crítico que dices, nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con los telediarios y con muchísimos programas, pero desde el Internet y escogiendo nosotros y ellos el horario que a nosotros nos va mejor. Pero nuestros hijos tienen acceso a la tele, no en nuestra casa. Yo no he tenido tele nunca yo, como Ivonne la Gorda, porque no me interesaba el hecho de tener tele en casa. Tuve una muy pequeñita, ya después de muchísimos años de vivir sola, porque venían amigos míos en casa y no podían ver el fútbol cuando hacíamos las cenas. Entonces puse una pequeñita, pues para estos amiguitos que pudieran ver el fútbol. O sea que yo ya, no por mis padres, sino porque yo ya vivía en mi propia casa durante 12 años y prefería no tener tele. Luego con mi pareja, como él tenía tele, pues bueno, tuvimos tele durante un tiempo. Fuimos nosotros los adultos que quisimos no tener tele. Realmente no lo hicimos para no contaminar a nuestros hijos
porque precisamente estoy totalmente de acuerdo en lo que dices tú, pero aunque nosotros no tengamos tele, no es que le estemos privando de lo que pasa en este mundo, ellos lo saben perfectamente lo que pasa en este mundo porque viven en este mundo y no están en casa, salen con nosotros, van aquí, van allá, y como el 99,9% de personas tiene tele, ellos ven todos estos programas con nosotros o con las otras familias. O sea que nosotros no tengamos tele no es para protegerles de eso, sino es como una elección, como el que dice soy vegetariano. Y dice, bueno, eres vegetariano, pero ahora llena tu nevera de productos cárnicos y de productos de vaca para tus hijos. No, nosotros tenemos esta filosofía, somos vegetarianos, pero nuestros hijos saben que existe todo lo demás y tienen acceso, si ellos luego escogen hacerlo o no. O sea que estoy de acuerdo contigo porque incluso muchas veces con familias que realmente no tienen tele por ese tema, para que los niños no sepan, no vean, yo también soy la que digo, ya, pero esto, el día que luego lo vean, ¿no? Es como anti todas estas películas tan, etcétera, por no decir nombres, ¿no? Que mejor que no las vean tal, y yo pienso, no, ellos pueden ver el Disney, pueden ver películas conflictivas, pueden ver películas de malos y buenos y de princesas que se casan solo con los guapos y con estos valores, y se sientan con nosotros y nosotros las comentamos y nosotros comentamos del cine alternativo y el cine Disney, y ellos se van dando cuenta qué valores hay en unos, qué valores hay en otros, y ellos libremente a veces prefieren una peli de aquí o de allá. O sea que en nuestro caso, el no tener tele no es tanto como tú comentas en el sentido de burbuja para que no les perjudique, porque sí que hacemos ese uso, ¿eh? Ya ves que me he dado por aludida, pero estoy de acuerdo contigo que sí que muchas familias lo hacen un poquito por eso, ¿no? Para que no haya esa contaminación. Y estoy de acuerdo contigo que si eso lo hacen acompañado de los adultos y con esa mente crítica y sin juicios, porque eso es muy importante, el no enjuiciar, ¿no? Incluso la persona que no nos entiende, o la persona que nos critica, o la persona, pues que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues nada, que en nuestro caso solo quería decir eso. Lo que sí me doy cuenta de cambiar nuestros paradigmas, que la base, sobre todo, está en nosotros. Entonces, eso parece... Yo siento que es muy importante, ¿no? Todo parte de nosotros. Cualquier tipo de educación, es cierto. Entonces, yo aprovecho para formadores también. Tienes unos talleres, unos talleres tienes bastante completos destinados precisamente a eso, ¿no? A formar, en general. Sí, hay algunas palabras que no te he oído, pero he cogido la idea general. Sí, en realidad estos talleres en principio la idea es un poco, era para los educadores, pero luego se ha visto que la mitad de la gente que viene no son educadores, porque en realidad son para reeducarte. Porque lo que nos frena para conseguir vivir según que sentimos en nuestro corazón es la educación que hemos recibido. Por lo tanto, estos talleres de Educar Empoderando lo que ayudan es a desprogramarte de la educación que has recibido en los lugares que tú no ves, porque si no, no sería necesaria mi presencia, ¿no? Ver cómo te están influyendo y plantear la presencia de unos nuevos conceptos de las materias en las que fuiste, que ni siquiera se tienen que dividir en los mismos compartimentos, ¿eh? O sea, evidentemente que no. Simplemente un conocimiento que adquiriste, plantearlo, sustituirlo por otro, pero con una gran diferencia. Que ese conocimiento nuevo no es un conocimiento en autoridades, no es un conocimiento en que tú lo habitas y ya está, no, ese conocimiento es para que tú lo amoldes a ti mismo, tú lo cambies, etcétera. Es un conocimiento muy diferente, es una estructura que se puede cambiar, no es una estructura fija, la del nuevo paradigma, ¿no? Entonces, en estos talleres movemos esos,
pasan por el autoconocimiento y muchas veces a las personas que asisten se enfrentan con problemas que llevan anterior y hay fuertes movidas, ¿no? Porque, claro, un ejemplo para que veáis cómo nuestras creencias nos limitan, ¿no? Un ejemplo de una película, Los dientes del diablo de Anthony Quinn, ¿no? En esta película resulta que él le invitan unos esquimales en su iglú, le honran con una cena, y entonces cuando él está agasajado, muy contento, y se termina la cena, y llega a los postres, y entonces le dice el que le invita, dice, bueno, aquí tienes mi mujer para que sonrías con ella. Y sonreír, pues ya os podéis imaginar lo que quería decir, ¿no? Claro, el Anthony Quinn, como occidental, dice, lo último, es que yo es lo último que haría, es acostarme con tu mujer. Y entonces el otro se ofende y se pelean, ¿no? Entonces, algo tan elemental como esto depende de nuestra educación. Es decir, qué es lo que nos ofende y lo que nos deja de ofender depende de nuestra educación. Y eso está dentro de nosotros. Y hay compartimentos que no nos damos cuenta que están definiendo nuestras emociones. Y eso es terrible. Porque, por ejemplo, cuando estudias en el nuevo paradigma el árbol familiar, te das cuenta que transmites al hijo inconscientemente un montón de información que le impide ser el mismo. Si tú no conoces ese conocimiento de cómo funciona el árbol genealógico, tú le estás educando, pero le estás atando a la familia a la vez. Da igual el esfuerzo que hagas, da igual de que lo hagas de corazón, da igual que seas delicado. Si no conoces lo que estás transmitiendo, lo transmites. Entonces, claro, para mí, la educación de corazón, la educación en libertad para ser uno mismo, tiene que trascender la familia y trascender la cultura. De alguna forma, educar en casa puede mitigar el trascender los valores negativos de la cultura, llamémoslo así, ¿no? Pero ¿cómo se trascienden los valores que vienen por el árbol y que son inconscientes? ¿Cómo los vamos a trascender si no sabemos cómo funciona ese árbol? Entonces, es apasionante adquirir ese conocimiento como un hobby, no como una obligación. Lo disfrutas, es muy importante, porque si no sería conocimiento muerto otra vez. Lo vas disfrutando. Entonces, cuando tú estudias todo eso, de repente ves que tu hijo puede ser como un espejo de su bisabuelo. ¿Cómo es posible? Pero si mi hijo es mi hijo. Claro, si tú no tienes ese conocimiento, la familia crea patrones, crea lo que se llama en la sistémica los órdenes del amor. Y en el nuevo paradigma no hay órdenes en el amor. Entonces, estamos educando inconscientemente en esos órdenes en el amor, distribuyendo papeles, ¿no? Y el futuro puede que no sea así. Entonces, esta educación para mí, de educar empoderando, es para que la persona trascienda su cultura y trascienda su familia. ¿Qué significa trascender su familia? Pues pondré una metáfora. Puede que una madre quiera mucho a su hijo, pero si lo retiene en casa, le hace un flaco favor cuando ya es mayorcito, ¿verdad? El hijo tiene que salir a hacer su historia, su familia, lo que sea, ¿no? Bien, pues el árbol familiar funciona de forma y manera que nos ata a todos, independientemente de que nos vayamos de casa, ¿no? Nos está atando a través de nuestros papeles. Entonces, ese conocimiento es vital. ¿Qué estoy transmitiendo que nadie me ha explicado? Estudiar el árbol genealógico, no detallado, no hacerlo, no. Entender que los papeles que hacemos son reflejos de papeles del pasado, que no somos libres. ¿Cómo vamos a educar libremente si no conocemos eso? Una persona no puede ser libre si no trasciende su familia, si no se reconoce fuera de su familia. Esto puede costar de entender, pero os ruego que lo sintáis. ¿Cómo un hijo va a ser libre de verdad si no es capaz de reconocerse fuera de su familia y fuera de su cultura? Si no se reconoce fuera de estas dos cosas, será un súbdito de su cultura y un súbdito de su familia, pero no un ciudadano libre. Entonces eso exige conocimiento. Cómo funcionan las culturas, cómo programan nuestra mente, cómo programa nuestra mente la familia. Si no, yo soy muy diferente a mi padre. Ojo, si no sabes cómo va, adquieres un conocimiento contrario al de tu padre. Pero el papel es el mismo, por decirlo así. Y eso está a nivel inconsciente. Por eso el autoconocimiento es vital. El educador debe educarse para conocerse y conocer toda la información nueva que hay.
sobre cómo las mentes se programan, para no programar inconscientemente la mente de los seres más queridos, nuestros hijos, porque se hace inconscientemente, como el de la ONG. O sea, veis que no hay juicio, pero si el de la ONG se deja la vida, se deja la vida por ayudar a aquellos con su medicina, sin saber que los hace dependientes. Educar a personas libres implica educar a personas que se liberen de las ataduras con las que nosotros nacimos. Si no conocemos esas ataduras, o tenemos la presunción de pensar que conocemos todas, seguirán atados, ¿no? Para mí este punto es vital para educar libremente. Hace falta conocimiento. Desde luego, abrir el corazón es lo fundamental. Es razón imprescindible abrir el corazón. Eso ya lo di por añadidura, ¿no? Los padres, ¿no? Pero no es condición suficiente. Es necesario un nuevo conocimiento, reeducarte en esos nuevos conocimientos, si no queremos hacer como la ONG, que quiere salvar y a la vez ata. Bueno, Carlos, yo me están entrando muchísimas ganas. Sí, me están entrando ganas ayer, vamos. Nos has dejado muy pensativos. Y bueno, ¿cómo tus talleres, dónde los anuncias? Y si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede? Estos talleres para educadores, para padres, ¿cómo puede encontrarte? Si entra en alguno de mis blogs, por ejemplo, que pongan La Danza de la Vida 12, todo el número, el 12 en números, en el llegan a parar un blog que se llama La Danza de la Vida, información, pinchando información sobre los cursos que hago, ¿no? Que es básicamente es eso, se llama Educar Empoderando, son una serie de módulos que van destinados a reeducarnos y de autoconocimiento. Quien haya visto la película Entre Maestros, de alguna forma está basada en todo eso. Y entonces cuando en las clases de los módulos de Educar Empoderando descendemos ese conocimiento, se produce autoconocimiento, se pueden producir roces también como en la película, ¿no? Porque se mueve aquellas cosas a las que estamos atados, inconscientemente, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, un ejercicio, cosas que si te las imaginas te pones enferma. ¿Por qué te pones enferma y te imaginas? Tiene que haber una atadura. No quiero ni pensar que me pase esto. ¿Por qué? Mira, tuve una experiencia en un colegio que hice formación, un colegio alternativo, es maravilloso lo que hacen, ¿no? Es fantástico. Los niños son felices. Y entonces cuando empecé la formación, pues empecé a decir cosas que les movían cosas negativas a los maestros y no querían oírlas. Digo, aquí hay algo que no queréis oír. Pues con eso, ese algo es síntoma de que lleváis algo no resuelto dentro. Y eso cuando entréis en clase está presente, aunque no lo veáis. Entonces hay que enfrentarse a las sombras. Es necesario ese autoconocimiento. Y entonces muchas veces en el mundo alternativo, en escuelas maravillosas que nos aportan cantidad de información y experiencia, se hace a veces un mundo paralelo. El niño es feliz en clase, pero luego cuando regresa a su casa, resulta que se encuentra otra realidad. Y se crean como dos mundos en el niño. No se escinden dos. Claro, no es vuestro caso porque educáis en casa, ¿no? Pero yo pienso que es importante darse cuenta que existe siempre el peligro de crear dos mundos, el de la escuela o el de casa en vuestro caso y el mundo exterior. Y que eso es muy importante. Encontrar vuestras propias sombras y no eludirlas. Y que vuestros hijos vean que os enfrentáis a vuestras propias sombras. Que no siempre sonreír, ¿no? No, porque tenemos esos dolores dentro que tenemos que resolverlos. Porque si no, en medio de la sonrisa y del amor a nuestros hijos, en medio de todo eso se va colando todo aquello. Pues un poco en esos cursos tratamos eso, es decir, ¿qué hay educativamente en mí que ha creado traumas? Porque claro, los traumas, ¿sabes por qué se producen? Se producen por la educación del paradigma, de estar desconectado. Por eso se produce un trauma. Por eso hay violencia, ¿no? Entonces, claro, como ese paradigma sigue dentro de nosotros, no basta con no ser violentos, porque la programación existe. ¿Cómo lo anoto? Muy sencillo, porque me puedo poner violento, aunque sea de palabra, contra los violentos. Es un nivel más sutil, ¿no?
O, por ejemplo, el juzgar. Dice, no, si yo ya estoy haciendo un gran trabajo de no juzgar. Pero cuando juzgas, te juzgas a ti mismo. Otro nivel más sutil, ¿lo veis? Entonces, el autoconocimiento debe entrar en esos niveles sutiles. Claro, tú vas haciendo autoconocimiento a la vez que educas. Es perfecto. Porque tu hijo, tu alumno, se convierte en tu maestro también. Es maravilloso, ¿no? Y no acaba nunca, pero vas progresando. Entonces, para mí es vital, ¿no?, el enfrentar las propias sombras que tiene todo educador. Vital. Y que el alumno y el hijo vea cómo te enfrentas a esas sombras. Eso es súper educativo. Increíblemente educativo. Y que ve, por ejemplo, el hecho de enfadarse a veces puede ser maravilloso. Es una energía que se libera, ¿no? Es una energía que está diciendo algo. Es una cosa a averiguar, no a censurar, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se mueve esta energía? O sea, aprovechar los conflictos en casa para descubrir esos sitios recónditos que hay dentro de nosotros y disfrutarlo, ¿no? Al nivel de la edad del niño, claro. Que vosotras tenéis ese hándicap de ser maestras en todas las edades, ¿no? Ese hándicap maravilloso, ¿no? Que en realidad os convierte en unas educadoras especiales. Porque hasta el maestro de primaria tiene unas determinadas edades, ¿no? Vosotras vais a disfrutar de todas las edades de vuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, seguro que tenéis un gran conocimiento que dar, ¿no? Ojalá en vuestras conversaciones aquí dentro las oyesen también los maestros. Claro, eso sería un gran reto, que esto lo oyese la gente que no va a educar en casa. Porque si queremos que haya una nueva educación, debemos interrelacionarnos todos los que educan. Los que educan en casa, con los que educan en un instituto, con los que educan en una escuela alternativa, con los que educan en una escuela clandestina, que también las hay, casi escondida, ¿no? Cada uno tenéis experiencias diferentes. Debía haber como un foro de intercambio de conocimiento. No de decir cuál es mejor, ¿no? Que eso sería una trampa, ¿no? Sino de intercambio de conocimiento. Y cada uno tenéis una experiencia diferente. El maestro tiene la experiencia de educar a 30 de golpe, por decir algo, ¿no? Y vosotras tenéis la experiencia de educar todo el espectro de las edades. Imaginaos si ese conocimiento se juntase en un foro. ¿Cuánto podríais aprender unos de otros? Y se beneficiaría todo tipo de educación. Porque no es el tipo de educación lo importante, sino desde dónde se hace. El medio es el educador. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, hola, ya he terminado. Es que no sé cómo cortarme. Si no me cortáis, no sé cómo cortarme. No sé, Carlos, nos estás dejando ¿Sí? escuchándote y muy reflexiva también, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces ya tenemos que terminar la emisión. Muy bien. Porque nos hemos pasado un poco del tiempo. Pero ha sido muy interesante. Yo, por si acaso, no ha habido buena audición cuando hemos dicho tu blog para tus cursos, ¿no? Tu curso, tu taller de Educar Empoderando es la danza de la vida 12.blogspot.es, ¿verdad? ¿Es esa? ¿Estoy perdiendo tu voz? Yo creo que la he dicho bien. Se ha oído, María José. Pienso que la he dicho. Vale, seguro. Pues nada, gracias a Carlos, a Ivonne y a todos otros por estar aquí y bueno, espero que este encuentro que hemos tenido hoy en este programa haya sido de utilidad. Siento mucho no haber podido contestar todas estas preguntas del chat, pero es que, claro, dos personas como Carlos y como Ivonne, con lo que hablo, pues la verdad es que no he encontrado el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un beso para todos. Hasta la próxima semana. Gracias, María José. Gracias por esta oportunidad. Adiós. Y encantada de conocerte, Carlos. Igual.